Unidad 1, Economía del Trabajo, año 2020. Comenzamos a desarrollar la unidad número 1 de nuestro programa. Esta unidad tiene como material de estudio el capítulo 1 del libro de Economía Laboral de McConnell. Ustedes lo van a encontrar en el apartado correspondiente a la unidad 1 de nuestra aula virtual, un PDF con la copia de este capítulo. Recuerden que estos videos son meramente una guía de estudio, ¿sí? La unidad la deben estudiar desde el material bibliográfico propuesto o establecido, digamos, en el programa de la asignatura. Entonces, siguiendo ahora nuestro cronograma que aparece en el documento de lineamientos generales del cursado de este año de la asignatura, recuerden que es muy importante que lo tengan siempre a mano y lo lean detenidamente. Hoy, martes 18 de agosto, comienza la publicación de nuestra unidad 1, los materiales correspondientes a el desarrollo de la unidad 1. Esta unidad solo tiene desarrollo teórico, ¿sí? No cuenta con ejercicios prácticos. Por lo tanto, en el apartado del aula virtual correspondiente a la unidad 1, ustedes se van a encontrar con el archivo correspondiente a la copia del capítulo 1 del libro de McConnell, que es el material de estudio para esta unidad, y además el link correspondiente a este video. A partir de la unidad 2, por ejemplo, que sí cuenta con ejercicios prácticos, además del archivo correspondiente a el material de estudio teórico de la unidad y el link sobre el desarrollo de esos contenidos teóricos, el link del video, van a encontrar los links de los ejercicios desarrollados por el profesor de trabajos prácticos y el archivo correspondiente a la guía de ejercicios de trabajos prácticos de la unidad 2. Bien, comencemos entonces específicamente con el desarrollo de nuestra primera unidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera unidad del programa? Primero, saber el objeto de estudio de la economía del trabajo, comprender las particularidades del trabajo como factor productivo, distinguir las principales variables e indicadores del mercado laboral, diferenciar el papel que desempeñan los distintos agentes que intervienen en el mercado de trabajo, realizar una primera aproximación al conocimiento de la actuación pública y de las políticas de empleo. Entonces, antes de introducir específicamente el concepto de economía del trabajo o economía laboral, repasemos el concepto de economía en general, ¿sí? La economía en general es una ciencia que tiene por sujeto de estudio al ser humano. Esta ciencia nace conjuntamente con las necesidades del hombre. Y el problema justamente a resolver por esta ciencia es la no existencia de coincidencia entre necesidades y recursos, es decir, lo que ustedes estudiaron como escasez, ¿sí? Entonces, el libro, el capítulo 1 de McConnell, nos propone un esquema de contenidos en donde tenemos desde el concepto de economía, que busca resolver este problema de necesidades ilimitadas ante recursos escasos, lo que provoca la necesidad de una elección, dado que tenemos escasez. Una parte de ese universo
del concepto de la economía es el referido a la economía del trabajo, en donde el problema se va a circunscribir puntualmente en el intercambio en el mercado de trabajo. Ese problema se va a tratar de resolver desde el punto de vista de la economía, teniendo en consideración los datos laborales y su interpretación y analizando el comportamiento de los agentes dentro del mercado laboral. ¿Por qué decimos que la economía es una ciencia? ¿Cuál es el carácter científico de la economía? Bueno, primero pensemos que el objetivo primario de la investigación económica es el desarrollo de generalizaciones, ¿sí? O principios que expliquen relaciones entre fenómenos económicos. Esos principios económicos los traducimos en proposiciones tales como si entonces, a lo que se les confiere un significado causal. Por ejemplo, algo típico en la economía: si sube el precio del bien X, entonces disminuirá su cantidad demandada. Esa es la ley de demanda. En la economía también podemos hacer generalizaciones, ¿sí?, de este tipo. Entonces, por eso decimos que tiene un carácter científico la economía. Ahora, lo que sucede puntualmente en economía es que es una ciencia social, o sea, dijimos, su sujeto de estudio es el hombre. Entonces, la economía como ciencia social no tiene el rigor científico de otras ciencias, como las ciencias llamadas duras, por ejemplo, las físico-matemáticas. ¿Cuál es el obstáculo? Que en la economía, en general, es casi imposible realizar experimentos. Entonces, ¿cómo realiza sus estudios la economía si no lo puede hacer a través de experimentos? Lo hace a través de los sucesos en la historia misma, ¿sí? Además, la economía se sustenta de supuestos y modelos económicos. Los supuestos son aquellos que simplifican la realidad y permiten entonces circunscribirla a un ámbito más pequeño y controlado, y con eso lograr un mejor entendimiento. Los modelos económicos se utilizan para facilitar la enseñanza, aprendizaje del funcionamiento del mundo, para simplificarlo. Se componen de diagramas y de ecuaciones, y lo que se busca a través del empleo de estos modelos es simplificar la realidad para lograr así también un mejor entendimiento de la misma. Entonces, teniendo toda esa introducción, podemos dar una primera definición de economía del trabajo. La economía del trabajo es la disciplina científica que aborda el análisis del mercado laboral, con especial atención a las características de la oferta y demanda de servicios del trabajo, así como de todos los elementos que inciden sobre dicha oferta y demanda. Es decir, que tiene como objeto de estudio el análisis científico del factor trabajo y de su actuación dentro del mercado laboral. ¿Cuáles son los factores productivos dentro del mercado laboral? Son los recursos y servicios empleados por las empresas en sus procesos de producción. Y esos factores productivos se combinan para obtener los productos, ¿sí? Se los puede clasificar de una manera tradicional en recursos naturales, trabajo, capital y una cuarta que sería el incentivo empresarial. Los recursos naturales son todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo. Se lo distingue en recursos renovables y recursos no renovables. El trabajo es el tiempo y las capacidades intelectuales que las personas dedican a las actividades productivas. Se lo suele denominar como capital humano, entendiendo por esto último la educación y formación profesional que incrementa el rendimiento del trabajo. El capital son los recursos de capital que forman los bienes durables de cualquier economía.
Estos bienes son aquellos que no se destinan al consumo, sino que se emplean para producir nuevos bienes, ¿sí? Por ejemplo, máquinas, herramientas, computadoras, edificios, camiones, etc. En la actualidad también entonces tenemos un cuarto factor, que es el incentivo empresarial, que es el encargado de coordinar los tres anteriores. ¿Cuáles son los agentes económicos que intervienen en el mercado laboral? Podemos simplificar en tres agentes: trabajadores, empresas y el sector público. Hay una relación básica que se establece en el mercado laboral, que es la que reúne a los empresarios y a los trabajadores. Los empresarios son los empleadores, los que realizan la demanda de trabajo, ¿sí? Dado que necesitan, para producir más bienes, necesitan el factor trabajo, ¿sí? Para producir o prestar sus servicios necesitan el factor trabajo. Los trabajadores son los oferentes en el mercado de trabajo, ya que ofrecen sus servicios laborales a cambio de una retribución, que en este mercado llamamos salario, que les permite participar en la actividad económica como consumidores en el mercado de bienes y servicios. En la realidad del mundo laboral también hay un tercer factor o agente, que es el sector público, que básicamente va a ser el que va a establecer la administración, digamos, o los lineamientos de orden jurídico del accionar en este mercado laboral. ¿Cuál es la intervención pública y cuáles son las políticas de empleo? Existen varias razones que justifican que el sector público trate de influir a través de la política económica en el sistema de mercado, en lugar de dejarlo que funcione libremente. Entonces, ¿cuáles son esas razones? Puede suceder que el mercado no asigne los recursos de manera eficiente. Esto lo vamos a ver en la unidad 8. En el mercado puede dar lugar a desigualdades en la distribución de la renta, consideradas indeseables para la sociedad. También lo vamos a ver en la unidad 9. El mercado puede tardar demasiado en alcanzar el equilibrio. Esto es así. Entonces, si esto es así, siempre habrá alguien insatisfecho. Por ejemplo, si en el mercado de trabajo las empresas desean contratar a menos trabajadores de los que desean trabajar, van a haber personas que se queden desempleadas y por lo tanto se encuentren insatisfechas. Entonces, en las economías modernas, el sector público desempeña básicamente tres funciones principales: asignación, redistribución, estabilización. La asignación tiene por objetivo conseguir una asignación eficiente de los recursos. La redistribución tiene por objetivo reducir las desigualdades excesivas en la distribución de la renta. Y la estabilización tiene por objetivo mantener el mercado lo más cerca posible en la situación de equilibrio con pleno empleo de los recursos. Entonces, el Estado normalmente intenta resolver los desajustes que se pueden producir en el mercado laboral a través de políticas de empleo. En resumen, la importancia de la economía del trabajo se refleja en las cuestiones y problemas socioeconómicos actuales, en la superioridad cuantitativa del trabajo como recurso y en las características peculiares de la oferta y la demanda de trabajo. La perspectiva económica supone que el trabajo y otros recursos son relativamente escasos. Los individuos y las instituciones toman decisiones racionales e intencionadas, y las decisiones se alteran o se adaptan a la luz de los cambios de las circunstancias económicas. Hasta aquí, fin de la presentación de la unidad 1 correspondiente a los conceptos generales de economía del trabajo. Recuerden
que esta presentación y video es una mera guía. El material de estudio obligatorio es el correspondiente al capítulo 1 del libro de Macaulay, ¿sí? Tienen durante esta semana tiempo para leer lo correspondiente a esta unidad, y cualquier consulta la pueden realizar, ya saben, en los foros del aula virtual. Recuerden leer detenidamente el documento de lineamientos generales para el cursado de este año. El próximo martes 25 de agosto se subirá el material correspondiente a la unidad 2 de la materia.